Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal Ingenieando con Alan. En este tutorial de hoy quiero que sigamos viendo un poco de Zipe. Voy a calcular en este caso un pequeño forjado para que veamos cómo se introducen las cargas, ya que en la última vez vimos cómo se dibujaban, se describían perfiles. En este caso vamos a cargar la estructura y vamos a hacer un pequeño cálculo para que el programa lo realice y explicar un poco cómo funciona el tema del cálculo. Bien, decir que va a haber tres maneras de cargar la estructura y voy a explicar las tres, ¿vale? Dos de ellas son idénticas prácticamente y la otra es distinta, pero bueno. Vale, vamos a dar a nuevo en el escritorio, aceptamos, todo por defecto, ¿vale? Una obra vacía en este caso, nosotros vamos a dibujar todo lo que sería el forjado y lo vamos a dejar todo tal y como está. Aquí no vamos a introducir nada. Bien. Voy a dibujar en 3D, ya que me resulta... Ya estoy bastante más acostumbrado, entonces no me resulta tan difícil, ¿no? La distancia entre estos dos puntos que he colocado antes es de 3 metros, en este caso va a ser de 5 metros. Y vamos a colocar otro aquí de 5 metros. Bien, ahora vamos a colocar los nudos que nos faltan. La altura que le vamos a dar es de 3 metros, ¿vale? Y ya simplemente, si os veis, es fácil ya de colocar lo que serían los nudos. Bien, ya los tendríamos. Ahora simplemente... pasaríamos a describir. Primero yo prefiero dibujar las barras. Dibujamos lo que serían los pilares. A ver, vale. Los tendríamos aquí. Vale, de acuerdo. Ya simplemente nos faltaría la estructura de arriba. Bien, perfecto. Vale, ya tendríamos lo que sería nuestro pequeño forjado. Ahora nos pasaríamos a realizar las vinculaciones de los nudos. Tened en cuenta que todos estos nudos ahora mismo están empotrados, pero no hay vinculación exterior de estos nudos. Ahora mismo, si yo lo doy a calcular, el programa me daría un error tremendo y me diría que ese es un mecanismo. Entonces, en este caso nosotros no vamos a calcular un mecanismo. Vamos a ir directamente aquí abajo y vamos a vincular, ¿vale? Vinculación exterior, lo vamos a vincular al terreno y lo vamos a decir que está empotrado. Fijo, vale, de acuerdo. Bien, ya tendríamos lo que sería el forjado. Ahora lo que tenemos que hacer es un pequeño predimensionamiento de este forjado. No os compliquéis excesivamente en el predimensionado, porque muchas veces, la mayoría de veces, al menos que lleváis ya muchos años de experiencia, no se acierta. Entonces, en este caso, pues simplemente vamos a introducir, saber más o menos el perfil que se va a utilizar. Yo en este caso voy a utilizar el perfil SIPM. Vamos a utilizar aquí un 180, por ejemplo. Y aquí vamos a meterle un 140. Y aquí vamos a meterle un 220. Es decir que un 220. Las cargas sobre los paños las vamos a distribuir en este sentido, ¿vale? Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora, ya teniendo predimensionada la estructura, sería cargarla. Bien, hasta aquí ya no lo habíamos visto, pero no es difícil. En un principio lo que tenemos que tener en cuenta es que ahora mismo, para introducir las cargas, nos podríamos ir aquí e introducir ya cargas directamente, ya nos dejaría el programa. Pero el problema es que tenemos que introducir, como funcionamos con el código técnico de edificación, tenemos que introducir las hipótesis. Entonces, lo primero de todo tendríamos que irnos aquí, ¿vale? A acciones o a obra acciones. Primero tenemos que introducir lo que sería las hipótesis adicionales. Aceptamos. Y si os fijáis bien, tienes la categoría de uso, no hay ninguna definida actualmente. El peso propio, el programa lo calcula siempre, ¿vale? No hace falta calcularlo o colocarlo nosotros. Y ahora ya tendríamos qué hipótesis vamos a colocar. Cargas muertas, en este caso nosotros no. Cargas muertas es debido a material de construcción que va encima del forjado, ¿vale? Que es fijo constantemente, que sería pues los muros o la escalera, etcétera. Sobrecarga de uso, ese es el que vamos a colocar, ¿vale? Sobrecarga del uso propio que le vamos a dar a la estructura. Por viento, sismo y nieve, nada, empujes del terreno accidental, en este caso no vamos a ver nada. Y vamos a dar a cargas sobrecarga de uso. Bien. Nos va a pedir que hay que definir la hipótesis de sobrecarga de uso. Primero se deben definir las categorías de uso de obra, que no está puesta, ¿vale? En este caso va a ser la obra, o sea, el forjado para que se va a utilizar, pues es una zona administrativa. Vale, y ya nos dice primero o sea, aquí te aparece una tabla que sería para introducir, o sea, para introducir todas las hipótesis adicionales que tú quieras. Entonces nosotros en este caso solo vamos a introducir una, que sería, por ejemplo, uso 1. Bien, aceptamos. Aceptamos, la dejamos ahí, ya está. Ya tendríamos esa carga. Bien, ahora ya podemos introducir cargas. Podemos introducir cargas
aquí están los dos métodos que yo decía. Vamos a introducir, bueno, hay tres, pero en realidad introducir carga sobre los nudos yo no suelo utilizarla. Entonces, más bien utilizo carga sobre las barras, ¿vale? Si sabemos qué carga va a ir sobre esa barra, lo más normal sería introducir un paño y luego introducir carga sobre ese paño. El paño sería como una superficie. Y introducir cargas superficiales, que al final es lo mismo, porque te va a decir, a una vez introducida la carga superficial, te va a decir si quieres crear un paño, ¿vale? Para esa zona. Entonces, si queramos o bien introducir cargas sobre las barras, o bien introducir cargas superficiales. Nosotros primero vamos a introducir un paño porque quiero que veáis más o menos cómo funciona. Introducimos un paño. Simplemente vamos a delimitar un área aquí, ¿vale? ¿Lo veis? Y ahora le damos a botón derecho. Ya te dice que selecciones en qué dirección se van a repartir esas cargas superficiales que tú vas a colocar. En este caso nosotros hemos dicho que esa es la dirección, ¿vale? La de ese eje. Y ahora ya te va a pedir las cargas, o sea, las hipótesis, ¿vale? Que van a cargar esta estructura. Entonces tú le das a añadir una nueva. Si os fijáis bien, no hay ninguna. Si hubiese alguna, nos aparecería aquí, todas las que hubiese. Aceptamos. No es el peso propio, sino es el uso. El peso propio ya lo ha tenido el programa en cuenta. Y aquí ya introducimos el valor y aquí, si dejáis arriba el ratón para que veáis en qué unidades estamos trabajando en el sistema internacional, es kilonewton partido metro cuadrado. Entonces, introducimos, por ejemplo, una carga de 10 kilonewton partido metro cuadrado. Aceptamos. Tenéis que tener en cuenta el sentido, que es sentido positivo vertical hacia abajo, ¿vale? Te lo dice ahí. Aceptamos. Y muchos dirán ahora, bueno, pero yo no veo las cargas aquí, cómo están introducidas. ¿Cómo sé yo que esta estructura está cargada? Sí, yo veo el paño y la dirección de las cargas, pero no veo lo que sería la carga, ¿no? Ahí. Entonces nos vamos a carga. En hipótesis vista, por defecto vienen todas desactivadas, porque tened en cuenta que si vendríamos del generador de pórticos para acá, y aparecieron todas las hipótesis de las acciones y las hipótesis de carga de una nave, pues con los vientos, nieves y demás, pues sería una locura, ¿no? Sería dificilísimo ver el dibujo, saldrían muchas áreas cargadas. Entonces, en un principio vienen todas desactivadas. Le damos a ver uso 1, aceptamos y ahí la tenéis, ¿vale? Ya se pueden ver perfectamente. Bien, entonces, ya está cargada la estructura en este caso y tenemos el paño. ¿Podríamos calcularla? Sí, perfectamente. ¿Que nos va a cuadrar la estructura? Yo creo que no, pero bueno, podría ser. Simplemente ahora ya para calcularla podemos ir a cálculo y darle a calcular, o aquí mismo te aparece también el icono, le das a calcular. Bien, hay tres maneras de cálculo, como podéis ver. Yo normalmente la que utilizo es la de no dimensionar perfiles. Es la más rápida, simplemente te va a hacer un cálculo y te va a decir si el perfil cumple o no cumple. Pero ya nada más, simplemente te va a avisar de si cumple o no cumple. Y eres tú el que decide. Si le das a un dimensionamiento rápido de perfiles, el programa va a empezar a calcular, se va a tirar más tiempo y te va a colocar el primer perfil que él encuentre, ¿vale? Disponible y que funcione. O sea, que resista, perdón. Y el dimensionamiento óptimo va a tardar más porque va a dimensionar la estructura de la manera más óptima posible, ¿vale? Pero, por decirlo, esta última es la que te lo hace de manera automática. Pero yo normalmente suelo utilizar que no me dimensione perfiles. Entonces, aceptamos. No me da ningún... bueno, el informe de cálculo no me dice nada, simplemente que no está activado por resistencia al fuego. Y si os fijáis bien, ahora me diréis, bueno, ¿y cómo se sabe si cumple la barra o no cumple? Pues simplemente, si os fijáis bien, aquí ya nos aparece este menú que podemos utilizarlo. Y este de aquí nos dice comprobar las barras. Le dais. Este aviso siempre os va a aparecer, al menos que empecéis a cambiar todos los coeficientes de pandeo. No hemos tocado ni un solo coeficiente de pandeo, nos está diciendo simplemente que vienen por defecto. Que lo tengamos en cuenta. Aceptamos. Y si os fijáis bien, las que están en verde cumplen, que son estas, ¿vale? Y estas no cumplen. Bien. Tened en cuenta, si os fijáis bien, me dice que tengo una barra que va del nudo 3 al nudo 12. Con una longitud de 3 metros, ¿vale? Es un IPE 180 de acero S275 a temperatura ambiente. Y te dice, el aprovechamiento de resistencia es del 80%. ¿Vale? El aprovechamiento de flecha no está puesto, pues no se han definido límites de flecha, ¿vale? Entonces, y bueno, no se ha hecho ninguna resistencia al fuego. Entonces, si cliqueamos encima, con el botón izquierdo del ratón, nos marca una tabla y nos dice que no podríamos colocar el IPE 160 porque su resistencia no es la adecuada, sobrepasa el 100%, luego sobrepasa la resistencia del material. Tened en cuenta que estamos utilizando el código técnico de edificación y vamos con coeficientes de seguridad. Muy posiblemente al 114% el perfil resistiría, pero no cumple la ley. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta.
Bien, podríamos colocar un 200 que iría a un 50%, un 60% aproximadamente. Entonces, tened en cuenta, sobre todo, intentad no ir siempre al límite, dependiendo de cómo preveáis las cargas, ¿vale? Es importante, tipo de perfil, si os fijáis bien aquí, en esta columna. Columna importante, el peso. Tened en cuenta la diferencia de peso. Esto es kilogramo por metro lineal. Tened en cuenta que si la barra va a medir 10 metros, es 10 por 18,76 de peso. Por eso digo que las estructuras hay que hacerlas lo más ligeras posibles y lo más resistentes, porque el acero se paga por tonelada, se paga el peso. Entonces, mientras perfiles más grandes necesitéis, más peso y más coste. Entonces, siempre lo mejor es menor peso, mayor resistencia. Bien, los perfiles IPE cumplen muy bien, son bastante ligeros y su resistencia es bastante buena. Vale, de acuerdo. Y un error que quiero que veáis, que nos ha aparecido, es este. Dice, se ha producido un error ya que la esbeltez de la barra es mayor que la esbeltez límite. La esbeltez es debida al pandeo, ¿vale? Es una comprobación a pandeo y no la cumple. Entonces, si os fijáis bien, podríamos decir, dice, bueno, vamos a ver, la 270 tiene un aprovechamiento de un 54% y no va a cumplir la 240. Debería tener un aprovechamiento, a lo mejor, yo que sé, estaríamos hablando de un 70%. Pues no cumple simplemente por pandeo, ¿vale? Por resistencia quizás sí cumpliría, pero bueno, a pandeo como tal no cumple. Entonces tenemos que corregir ese error a pandeo si está correcto o limitar la longitud de pandeo, ¿vale? Para que la estructura cumpla. Entonces, eso lo voy a explicar en otro tutorial porque pandeo quizás sí es más engorroso. Quizás si queremos podemos ahora modificar las cargas, ¿vale? Podemos editar cargas sobre los paños. Simplemente le damos al botón derecho y podemos introducir una carga bastante más pequeña para ver si nos cumple ahora. Aceptamos. Volvemos a calcular. De acuerdo. Y a ver. Bueno, ahora sigue sin cumplirnos por esbeltez. De acuerdo. La longitud son 5 metros y bueno, pues por esbeltez pues no nos cumple. Vale, no es problema. De todos modos, tenedlo en cuenta que eso es simplemente por pandeo, que habría que comprobarlo, ¿vale? Otra parte que quería explicar es la carga, pero ahora en vez de introducir carga sobre los paños, ¿vale? Hemos introducido un paño y luego hemos colocado las cargas. Ahora vamos a borrar el paño junto con las cargas que estaban en el paño y vamos a introducir cargas directamente, de cargas superficiales. Simplemente vamos a crear una superficie aquí, ¿veis? Ya la tenemos definida. Botón derecho, uso, y simplemente ya te dice sentido positivo vertical hacia abajo, igual que antes. Y bueno, lo que sería la sobrecarga de uso de 10 kN, igual que antes, aceptar. Y ahora ya aquí te dice, desea crear un paño asociado a la nueva carga superficial, le damos así. Aquí el único problema es que si os fijáis bien, la distribución de cargas la ha creado como él ha querido, ¿no? Entonces en este caso pues nosotros podemos cambiarla. Simplemente le damos a carga y le damos a modificar la dirección de reparto de cargas. ¿Vale? Le damos a botón derecho aquí, bueno, y seleccionamos este eje de acá. Y ya lo tenéis, ¿de acuerdo? Y podríamos volver a calcularlo y tendríamos lo mismo que antes. No hay problema, ha salido igual. Bien, otra manera de cargarla sería borramos el paño, ¿vale? Borramos la carga superficial que ahora está, aunque no está el paño. Bien, y ahora simplemente vamos a introducir carga sobre las barras, que es un método, una manera distinta, ¿no? Podemos cargar todas las barras, ¿vale? Con una carga que nosotros vayamos a colocar. Bien, tened en cuenta que esto no es como cargar la barra de la manera anterior. O sea, podemos decir, no, antes cargamos la barra con 10 kN partido metro cuadrado, pero ahora también le vamos a meter 10 kN. No. Tened en cuenta que esto es 10 kN por metro lineal, ¿vale? Partido metro lineal, no metro cuadrado. Entonces, en este caso tendríais que ver qué cargas se le asignaría a cada una de las barras. En este caso, bueno, están bastante bien, o sea, se ve bastante bien y se podría más o menos hacer un cálculo, ¿no? Pero tenéis que tenerlo en cuenta. Bien, importante aquí también una parte que quiero explicar. Distintos tipos de carga. Tenemos una carga puntual, ¿vale? En un punto en concreto. Tenemos una carga uniformemente distribuida, que es la que normalmente se suele usar. Tenemos una carga uniformemente distribuida, pero que no ocupa toda la barra, sino que ocupa solamente una cierta distancia de la barra, ¿vale? Tendríamos también una carga que va decreciendo o creciendo, ¿vale? Dependiendo de cómo la queramos colocar. Y bueno, tendríamos una que sería un trapezoidal. Podríamos aplicar un momento puntual,
¿vale? Y estos son los incrementos por debido a la temperatura. Bien, otra parte importante, ejes por los que vamos a definir la dirección de la carga. Tendríamos ejes globales y ejes locales de la barra, ya lo expliqué antes. Los ejes globales vienen aquí abajo, ¿vale? Ahí se ven. Pero los ejes locales de la barra pueden ser otros distintos, sobre todo si la hemos girado. En un principio nosotros vamos a colocarla sobre los ejes globales. Y aquí la dirección. Como podéis ver, podéis colocar cualquiera de estas direcciones, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a colocar una de, por ejemplo, 5 kN partido a metro lineal. Aceptamos y ahí lo tenéis. Si os fijáis bien, le damos al cálculo. Creo que nos va a salir algo parecido, pero no, ¿veis? No nos cumple el test, tampoco nos va a parecer lo mismo. ¿De acuerdo? Es simplemente para que lo veáis. Bueno, pues no quiero seguir mucho más por aquí, sobre todo porque en el siguiente tutorial ya quiero explicar pandeo. Y eso es quizás un poco más engorroso o más largo de explicar. Entonces, hasta aquí ya hemos visto lo que serían las hipótesis de carga, ¿vale? Cómo podemos cargar una estructura, un pequeño forjado. Y bueno, en el siguiente tutorial quiero explicar un poco pandeo. Ya hemos visto también cómo se calcula, es bastante sencillo, ¿vale? Entonces en el siguiente tutorial ya aplicando, sabiendo un poco cómo se aplican los coeficientes de pandeo, ¿vale? Las longitudes de pandeo, podremos ya sobre todo pues tener claro los conceptos más fuertes de lo que sería el cálculo de estructuras con CIPE. Bueno, pues hasta aquí el tutorial de hoy y un saludo a todos.